Hola, a continuación os hablaré sobre la izquierda latinoamericana en el siglo XXI. El tema que voy a tocar tiene los siguientes contenidos. Pues una breve introducción, análisis. El análisis está distribuido en 8 partes. Gobiernos de izquierda, breve mención a ellos, cuáles son las políticas que tuvieron que confrontar, los retos y dificultades que tuvieron que superar, diferentes similitudes entre los gobiernos de izquierda, las diferencias entre los gobiernos de izquierda, la viabilidad de las propuestas políticas de la izquierda, el imaginario de la revolución, amenazas y debilidades, y finalmente unas conclusiones. Dejar un poquito de espacio para que la bibliografía sea visible. Bueno, desde comienzos del siglo XXI, una gran parte de los países latinoamericanos han logrado gozar de gobiernos de izquierda. Muchos de estos gobiernos comenzarían justo después del final de la Unión Soviética, mas otros serían tan recientes como el de México en el año 2019, este año. En general marcaron diferencias contrastantes con los gobiernos anteriores y es por esto que se les llama gobiernos de izquierda, además de que buscaban políticas de inversión social y el deseo de invertir más en programas sociales que pudiesen como equilibrar un poquito más en la desigualdad de las sociedades en las que querían ejercer sus gobiernos. Así que, ¿cuáles son esos gobiernos de izquierda? Pues, bueno, los más famosos son los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, con las figuras predominantes en estos países. Pero también tenemos unos gobiernos muy progresistas, se puede mencionar como Brasil, Paraguay, Uruguay y México en la actualidad. Los hubo más socialistas, como quizás podríamos mencionar el de Argentina, pero también más de centro izquierda, más tirando al centro que a la izquierda, como el de Chile, eh, el de Guatemala, y otros mucho más radicalizados, más tirando hacia la izquierda, totalmente en la izquierda, como el de Nicaragua y El Salvador. Mencionaré aquí brevemente, pues así no sea del siglo XXI, el gobierno de Cuba, como un gobierno de izquierda importante también en este periodo. Y bueno, ¿cuáles fueron las políticas que tuvieron que confrontar? Pues principalmente una tradición de no inversión en la sociedad por parte de los gobiernos anteriores, pues los gobiernos y las políticas de centro y de extrema derecha eran más de corte neoliberal e incluso dictatorial, en gran parte definidos por las políticas de Estados Unidos y otros conflictos de la Guerra Fría. Así que carecieron mucho de inversión social, tenían un gran déficit económico, eh, pues sus sociedades estaban sumidas en la pobreza, no gestionaban muy bien los recursos ambientales y casi que se concentraba más en el comercio internacional, en favorecer el comercio internacional, dígase de otra manera. Argentina y Venezuela son dos ejemplos claros de esta transición de los gobiernos de derecha a los de izquierda. Argentina, un país que estaba en déficit y bancarrota total, problema que solo pudo resolverse con el gobierno de izquierda, y Venezuela igual, en donde las políticas neoliberales absorbían la economía y la inversión del Estado, que podía haber ido a programas sociales. Así que teníamos una gran cantidad de inflación en estos dos gobiernos. Así que tuvieron que superar bastantes retos, tuvieron muchas dificultades. Uno de los principales es una sociedad incrédula en la política, pues gobiernos que acabaron con el ideal de que la democracia era algo posible, y también pues la necesidad de reducir las deudas externas, enfrentar problemáticas internas como las del narcotráfico y la criminalidad, confrontar estructuras mafiosas, no solamente del narcotráfico, sino también de la corrupción a nivel político dentro del Estado. Eh, en Argentina, de hecho, la gente tuvo que salir a las calles para hacer que se congelara todo hasta que hubiese un gobierno que de verdad se comprometiese en resolver este tipo de situaciones. Fue cuando Néstor Kirchner llegó
elegido a la Casa Rosada en Argentina y sus políticas cambiaron bastante el panorama social. En Venezuela la situación fue bastante similar, un descontento generalizado que fue resuelto gracias a la cantidad de inversión en programas sociales realizada por el gobierno de Hugo Chávez. Pero no todos los gobiernos de izquierda son iguales, pues hay muchas similitudes, pero también muchas diferencias. Pues las similitudes, las diferencias digo, es que hay gobiernos de izquierda que suelen ser más modernos, abiertos y reformistas, y otros que son un poco más nacionalistas y concentrados en lo que compete solamente a su sociedad. Pueden llamarse también, según otros autores, de izquierda amplia e incluyente o de izquierda autoritaria e impositiva. Algunos otros incluso se atreven a mencionar que son ya sea populistas o de coaliciones y ya está. Pero lo cierto es que todos estos gobiernos son catalogados de una manera u otra en gran parte debido a las sociedades en las que ocurren, porque son las sociedades las que determinan también sus gobiernos. No los gobiernos solamente determinan las sociedades, sino las sociedades a sus gobiernos. Así que también hay diferencias, pues algunos tratan más de que haya una participación de otros frentes económicos, políticos y sociales, y otros gobiernos de izquierda son más concentrados en impulsar políticas radicales que sean más efectivas a sus posturas de gobierno, sin compartir tanto el poder con otros partidos. Varios autores suelen identificar a Venezuela, Bolivia y Ecuador como ejemplo de los gobiernos de izquierda populista, nacionalistas autoritarios, y los más mesurados suelen ser los de Chile o Brasil, que han integrado otros partidos dentro de sus programas de gobierno. Pero la verdad es que un ejemplo poco radical lo fue el mandato de Michelle Bachelet, el cual generó mucha inconformidad al no consolidar un programa a favor del país. Se evidenció más bien una política de gobierno alineada a las directrices de la derecha y los grupos económicos neoliberales. Finalmente, este gobierno no tuvo la popularidad suficiente para continuar en el poder, debido quizás a su gestión. Y en contraste, el gobierno de Bolivia, a cargo de Evo Morales, que transformó al país de forma radical, haciendo de su presidente un líder popular, tuvo la certeza de invertir más en la administración de recursos, concesión de títulos sobre tierras, la lucha contra el analfabetismo, lo cual, además del buen apoyo internacional, lo cual conllevó a que su gobierno fuese reelegido varias veces sin problema. Así que, bueno, vemos como esos paralelos entre los gobiernos y veamos entonces ahora la viabilidad de sus propuestas. Pues bueno, no es un misterio que Latinoamérica se ha transformado enormemente en casi menos de 20 años. La inversión social ha aumentado pues como de una forma increíble. El desarrollo social, educativo, ha sido muchísimo más diferente que el que se tenía en el siglo anterior. Y las inversiones sociales y las relaciones internacionales han sido un poquito más estables. Pero desafortunadamente siempre han habido problemáticas que pues siempre hay problemas a resolver, y uno de ellos es por ejemplo el fantasma de la corrupción, que siempre está por ahí acechando como de bueno, qué tan bien están haciendo las cosas los gobiernos. Y esto también aplica para los gobiernos de izquierda, lo cual hizo que perdiera de alguna manera bastantes puntos en sus programas de reelección. Bueno, como un capítulo adicional a esta discusión es importante pues como mencionar el imaginario de la revolución, qué papel tiene en toda esta historia. Y bueno, se habla de que quizás es una revolución en América Latina, pero no es así. En realidad lo que vemos es
una serie de movimientos sociales más comprometidos, movimientos feministas, ecologistas, entre otros, que están tratando de sacar más adelante la idea de la democracia y comprometiéndose más con la participación ciudadana en las políticas a desarrollarse. Así que los factores que determinan la victoria de un partido de izquierdas pueden estar menos condicionadas por el uso del poder y mucho más determinadas por cómo hacen ellos política, inversión social, protección del medio ambiente, disminución de deuda externa y así. Así que la revolución en América Latina quizás no es tanto una revolución total como lo veíamos antes, sino más bien una revolución gradual. Pero de todas maneras siguen habiendo amenazas y debilidades. Una de ellas, pues como lo mencionábamos anteriormente, la corrupción, pero otro de los fantasmas grandes de Latinoamérica es el poder que tiene la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos en determinar las políticas económicas de Latinoamérica. Así que siempre queda por ahí como el miedo de que Estados Unidos intervenga en caso de que las políticas de los estados latinoamericanos no les convengan. Como conclusiones, pues vemos eso, el ascenso de la izquierda latinoamericana, impulsado por las fallas de los gobiernos anteriores, la necesidad de tener que enfrentar problemáticas que nunca antes se habían resuelto con los gobiernos anteriores, y las formas de desarrollar los planes y gobiernos en Latinoamérica fueron muy diferentes también. Otra conclusión, pues que no han logrado resolver problemas como la corrupción y que si bien existe la idea de la revolución, no es tanto así y lo que vemos sí que predomina es el gobierno de Estados Unidos como un fantasma latente.